IDEPROM, Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, presenta Vocación Maestro. Bienvenidos. Buenas noches, amigos de Tuvox Televisión. Gracias por estar aquí acompañándonos como cada lunes en tu programa favorito, Vocación Maestro, que se transmite desde Monterrey para todo el mundo. Y queremos agradecer a los que están aquí en cabina. Tenemos público presente. Muchas gracias por estar acompañándonos en este bonito tema que ha causado mucho interés, Fidel, mucho interés. Muchas gracias al público presente en cabina. Gracias a Darío Duarte por los controles y gracias a Efraín Gallardo, al señor coordinador de este programa tan bello, y pues maestro Fidel Caballero, muchas gracias por estarnos acompañando. No, al contrario, gracias aquí a usted por invitarme una segunda vez al programa. Por segunda vez, el maestro Fidel Caballero de Educación Especial, que ahora nos viene a hablar de este tema tan pedido por ustedes, que es el autismo. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con el tema, gracias también a IDEPROM, que es nuestro patrocinador. El IDEPROM es el Instituto Profesional de Proyectos Educativos de Monterrey, que ofrece, maestro Fidel, ofrece maestrías en técnicas didácticas, ofrece también licenciatura en pedagogía, doctorado en educación, y actualmente está ofreciendo asesorías para todos aquellos docentes que acaban de ingresar o los que están por ingresar. Hay un examen de oposición para plazas, entonces el IDEPROM les está ofreciendo asesorías para prepararlos para este examen. También está ofreciendo asesorías para preparar a todos los que van a concursar para ATP, y también está haciendo asesorías que ya las tiene en oferta para todos los maestros que quieran actualizarse y prepararse para los exámenes. Entonces, gracias IDEPROM. Ve por un lápiz, ve por una pluma, y te voy a dar los teléfonos en este momento del Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey para que pidas informes y te inscribas ya a estas asesorías y a estas carreras. Los teléfonos son 83 49 83 49. Y otro teléfono del instituto es 20 46 44 02. Llama en este momento, inscríbete en las asesorías, inscríbete en las maestrías, doctorado y licenciatura. Y estamos aquí, Fidel, te voy a decir Fidel porque estás bien joven. Me parece perfecto. Fidel Caballero, yo te decía doctor porque sé que por ahí tienes algún consultorio donde atiendes todo este tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? Pues en realidad lo podríamos llamar como una condición inherente a un sujeto, ¿no? Así como cualquier tipo de discapacidad o alguna conducta propia de cada persona. Pero dentro del consultorio, cuando lo abrimos regularmente, fue abierto a todas las discapacidades, pero el destino o la vida me llevó a puros niños con trastorno del espectro autista, entonces ahorita tenemos puros alumnos de ese tipo. Espectro autista. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y entonces pues estamos aquí transmitiendo, Fidel, para todo el mundo. Desde Monterrey, desde las cabinas aquí de Monterrey para todo el mundo. Qué interesante, ¿verdad? Así Qué es. interesante el tema. Y bueno, los que nos están escuchando en este momento y los que nos están viendo, aquí pueden encontrar todos los datos del maestro Fidel Caballero y les podemos dar informes. Pero vamos a empezar con el tema tan interesante, el autismo. ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo es una discapacidad, así lo define la Sociedad Americana de Autismo, como una discapacidad que se desarrolla en los primeros 3 años de vida. Tiene un origen neurológico, entonces afecta todos los hitos del desarrollo, así como el motriz, el adaptativo, el físico, el cognitivo y el del lenguaje. Entonces se caracteriza básicamente por se caracterizaba por 3 aspectos, que es la interacción social, la falta de comunicación verbal y la conducta. Entonces, hay un documento en donde todas las personas que trabajamos el sector de salud psicológico,
es como un manual de diagnóstico y enfermedades mentales que se llama DSM. Entonces hay varias versiones. Hay uno, el pasado es el DSM-4, en donde los aspectos o los factores a identificar con personas con el autismo en ese entonces eran los 3 aspectos que comentábamos ahorita: la interacción social, la comunicación y la conducta. Pero el 18 de mayo del 2013 salió el DSM-5, que es el manual de estadístico de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, este manual ya clasifica solamente 2 aspectos para el autismo, que es básicamente los intereses restringidos y patrones repetitivos y de conducta. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos? Vaya, por ejemplo, el autismo es una condición en las cuales las personas siempre dicen, es que está encerrado en su propio mundo. Claro, a lo mejor es solamente un aspecto, ¿no? Pero el autismo es más que definirlo, es como que entenderlo, ya que se necesita mucho conocimiento y pues durante la experiencia vas desarrollando habilidades de observación en las cuales te pueden ayudar a descifrar el porqué de ciertas conductas. ¿Cómo reconocer que tienes yo maestra, por decir, tengo un grupo de 30, 40 alumnos, vamos a ubicar primaria, secundaria? ¿Cómo reconocer si tienes un alumno autista? ¿Necesitan los papás advertirte, comunicarte, o es algo que tú puedes detectar y luego canalizar? Bueno, definitivamente dentro de la detección, uno como padre, en el momento de que el proceso de embarazo de esos 9 meses, los padres tienen como que ilusiones, sueños en los cuales quieren transmitirlos o que el hijo los desarrolle durante su vida, ¿no? Por ejemplo, ya ve que la típica patadita que es de que va a ser futbolista, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tienen un niño con una discapacidad evidente, por ejemplo, el síndrome de Down? Entonces ya no pasa a ser su hijo, sino pasa a ser una persona con síndrome de Down, ¿no? Porque a lo mejor por el desconocer la situación de su hijo, entonces, por ejemplo, en el autismo regularmente se identifica o se detecta a los 3 años de vida, pero por ejemplo, en los primeros 18 meses o en el periodo donde se le da leche materna al niño, puede haber ciertos indicadores en donde, por ejemplo, cuando la madre está amamantando al niño, si no hay algún contacto visual, ese puede ser un signo de alerta. O cuando están un sonido o un ruido estridente y el niño no hace ningún impacto, no llora, no hay nada, entonces, exacto, son signos de alerta. Porque, por ejemplo, todos los niños con trastorno del espectro autista están evaluados con una prueba que se llama potenciales evocados, que es para ver si no tienen algún problema auditivo, pero en realidad no tienen ningún problema auditivo. Bueno, obviamente hay algunos que sí, pero la gran mayoría no. Entonces, cuando ellos se centran tanto en una característica de cierto objeto, que están exhortados de cualquier situación del contexto inmediato. ¿Cuáles son entonces las características? Una compañera maestra me decía, tengo un alumno autista, ¿qué hago con él? No interactúa, no se relaciona, no hace equipo, no responde. ¿Cuáles serían entonces las características de decir, bueno, si es autista? Porque yo le preguntaba, bueno, te lo diagnosticaron porque ya vienes, yo trabajo actualmente en secundaria, sí. Dices, ya viene con su expediente, o hay todavía papás que no comunican a los padres esta discapacidad. Habrá papás que sabiendo que tienen niños autistas, o a lo mejor no lo saben. Lo que pasa es que por eso se le llama un trastorno del espectro autista, porque en el DSM-4 venía como categorías el autismo, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, trastorno generalizado de desarrollo y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Eran muchas clasificaciones, pero el DSM-5 es un poco más flexible y trata de unificar lo que es todos esos diagnósticos
y los unificó en trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque esta condición tiene características mórbidas con otras discapacidades. Por ejemplo, algunos pueden tener depresión, ansiedad, déficit de atención o un déficit cognitivo. Pueden tener muchas situaciones, un X frágil. Entonces, todas esas ya se tomaron como autismo primario o autismo secundario, ¿no? Perdón, trastorno del espectro autista primario, trastorno del espectro autista secundario. Pero, por ejemplo, como el DSM-5 tiene los dos aspectos a evaluar, que son déficit persistentes en la comunicación y la interacción social, claramente en el momento de que vea a un alumno dentro del salón, dice, obviamente, pues no se comunica, o regularmente los maestros dicen, pues es que chéquelo porque está rarito, no es normal, etc. No es que no sea normal, o sea, posiblemente no sea regular, entonces por eso que es especial, ¿no? Y mi pregunta va a, ¿el maestro los puede detectar? ¿Habrá todavía en secundaria padres de familia que no hayan dicho, mi hijo es autista, o que no tengan el conocimiento, que no los hayan diagnosticado y que el maestro los detecte? O para cuando llegan a la secundaria, ya el alumno ya va con ese diagnóstico. Pues yo creo que en secundaria ya sería un poco difícil que vaya un alumno sin diagnóstico. Sin el conocimiento, ¿verdad? Exacto, porque cuando, bueno, dependiendo del nivel que tenga de autismo. Entonces, por ejemplo, si ya está en secundaria y no tiene un diagnóstico, es evidente que no tiene una intervención adecuada. Entonces es por eso que la conducta sería un patrón muy fácil de observar. Entonces, así como que muy fácil, no. Pero como el trastorno del espectro autista es muy enigmático, entonces mucha gente lee dentro, no sé, compra un libro en internet o cualquier cosa. Entonces dice, es que mi hijo es así, es así, es así, es así. Pero esta condición, como le digo, es muy enigmática. No todos cumplen con el patrón. En el momento del diagnóstico, cuando no es, por así decirlo, muy dibujadito, es algo difícil. Es por eso que le dije que se necesitan muchas habilidades de observación y conocimiento para poder detectarlos cuando no están muy bien dibujados, güey. Sí, qué interesante lo que nos platicas, que desde que son bebés tú puedes tener esta alerta de decir, mi hijo no está reaccionando a los sonidos o al contacto visual de la madre cuando amamanta. Qué impresionante, no sé, me deja así como que impactada desde chiquitos. ¿Por qué? Porque a veces vemos el niño perdido. Se podría decir una característica de los niños autistas, que están como perdidos. No sé, su mirada vaga, que pues, les hablas y no te contestan. Pues como tienen déficit persistentes en la conducta, esto quiere decir que no van a tener un comportamiento regular, vaya. Es por ejemplo, si el niño cuando está pequeño no trata de comunicarse verbalmente, pero empieza a señalar, eso también sería un signo de alerta, porque regularmente los padres, cuando, bueno, nadie nos enseña a ser padres en realidad, pero durante el proceso de vida o los años de experiencia con los hijos, vamos aprendiendo que en realidad esto es lo que necesitaba, esto es lo que no necesita. Pero cuando los padres son primerizos, entonces dicen, voy a tratar de darle lo que yo no le di a mi hijo. Entonces le dan cualquier tipo de juguete o novedad cara, ¿no? Pero si los padres tratan de adivinarle siempre, que aunque no tengan trastorno del espectro autista, algunos padres le adivinan a los niños, es por eso que tienen problemas de lenguaje los que no tienen ningún déficit o discapacidad. El impacto de un niño autista en la familia. ¡Wow! Eso es algo muy difícil y muy complejo de explicar. Claro que cada familia es distinta. Dentro del consultorio tengo una familia en la cual los padres ya son de edad de 45, 47 años y tienen un niño de 6 años, 5 o 6 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta familia? Tuvieron dificultades para tener un embarazo natural, entonces buscaron otras alternativas para lograrlo. Cuando finalmente logran concebir a un niño, ¿qué es lo que sucede? Ese niño se convierte, bueno, más bien es un sueño hecho realidad para los padres. ¿Qué es lo que sucede cuando los padres le tratan de dar intervención? Entonces,
Primeramente, pasan por diversas etapas en las cuales ellos tienen que empezar a comprender qué es lo que está sucediendo con su hijo. Por ejemplo, la primera es la negación, porque siempre dicen, esto no me puede estar pasando a mí, ¿sí? Y después sería la ira, o sea, ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que hice mal? ¿O algo estaré pagando? ¿Dios me lo mandó? O sea, no es cuestión divina ni mucho menos, o sea, es una condición biológica, física o genética, ¿sí? O algunos tienen un detonante metabólico, que cualquier nutriente de un alimento en específico lo detonó y ya tiene trastorno del espectro autista. Oye, bueno, yo soy de los años 70, 80 y me acuerdo que por aquellos años se escuchaba que la vacuna del sarampión, y había toda una revolución de que no querían poner la vacuna del sarampión porque provocaba este síndrome de ser autista. Claro que se comprobó que no, ¿verdad? Pero todavía dentro de los fines de los 70 y todos los 80 había este rumor de la vacuna del sarampión. Y nada que ver, ¿verdad? No. Nada que ver. Y ahorita pues está comprobado de que nada que ver. Póngale la vacuna. Vamos, maestro Fidel, vamos a un pequeño corte. Claro que sí. Corte musical de 2-3 minutos y regresamos. No te desconectes y estamos con este tema del autismo. Vocación Maestro con el tema del autismo. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar aquí con el maestro Fidel Caballero, que nos está explicando esto del autismo. Gracias también a IDEPROM por patrocinar este bonito programa que se transmite desde Monterrey para todo el mundo. Gracias Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey. Gracias por ofrecernos maestría en técnicas didácticas. Gracias por ofrecernos licenciaturas en pedagogías y hasta un doctorado en educación. Gracias también por ofrecer las asesorías para el examen de opción a plaza y examen también a todos los maestros y que estás ofreciendo estas asesorías de capacitación y actualización. Gracias IDEPROM. Y tú que me escuchas, anota los teléfonos del Instituto Profesional de Monterrey, que está aquí en el primer cuadro de Monterrey, en Juan Escutia y Madero. Los teléfonos de IDEPROM son 83 49 83 49. Repito el teléfono, 83 49 83 49. Llama en este momento, comunícate con el instituto e inscríbete.
sé que no te vas a arrepentir. Y también te invito a que llames aquí en cabina, estamos en vivo, al 1936-8801. Llama, comunícate y aporta en este tema del autismo. También nos puedes encontrar por Face en Tuvox Monterrey. Estamos en Twitter, tuvox@tuvox.tv y www.tuvox.tv es la página. Pues gracias IDEPRON, gracias Efraín Gallardo, gracias Darío Duarte y gracias otra vez Fidel por estar aquí compartiendo este tema. Y bueno, estamos hablando del autismo, del impacto que tiene el autismo en la familia. Y nos decías, primeramente, una etapa de negación. No es, mi hijo no puede ser, esto no puede ser posible. Y segundo, La ira. la ira. ¿Por qué a mí? Así. Pues porque Dios te lo mandó, porque estás capacitado, estás equipado, ¿verdad? Porque, ay, si lo manda a alguien que no está equipado, ¿qué sería? Pero bueno, síguenos contando. ¿Cuál es el impacto en la familia? Después de la ira, sigue como una negociación, qué es lo que podrían hacer, empiezan a documentarse acerca del caso. En lo personal, yo recomiendo que las familias y los padres no lean nada, porque el autismo es un tema relativamente nuevo de estudio, tiene aproximadamente 72, 73 años de estudiarse. Entonces las primeras teorías, que fue alrededor del año 1943 por Leo Kanner, comentaba que los padres eran una de las razones por la cual los niños tenían trastorno del espectro autista. Entonces, porque el proceso de apego, que los padres eran un poco fríos, o se les llamó en ese momento padres nevera, pues imagínese si usted tiene un niño con este tipo de características, entonces usted lee que posiblemente usted fue la causante, y si usted está situada en algún tipo de estas etapas en las que pasa cualquier familia, ¿cómo va a ser la reacción? ¿Cómo va a ser la reacción? Culpa, ¿verdad? El sentimiento de culpabilidad. Así es. Aparte, por ejemplo, la etapa o el proceso, la etapa de culpa es una etapa en la cual puede durar años. Puede ser 9, 10, 15, dependiendo de la perspectiva de la persona. Así que después de la culpa, ahora sí sigue, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero dependiendo del tiempo que se haya tardado en esta etapa de la culpa, entonces, ¿cuánto tiempo no se perdió? Oye, y si te vas a lo religioso también, cuando los amigos empiezan a decir, algo hizo para que Dios le mandara este niño, ¿verdad? Y te empiezan a atacar cuando tú pones atención a todos esos comentarios negativos. Así es. Es por eso que es recomendable que los padres, en el momento de que tengan un hijo, ¿cómo detectar a un niño? Digo, independientemente si tienen, por ejemplo, un familiar con esquizofrenia, con bipolaridad, o que tienen un sobrino lejano con Asperger, yo recomiendo en realidad que observen a su hijo, que se acerque con una persona que sepa en realidad del tema. Y aquí podríamos decir algunos indicadores para poder detectarlos a edad temprana. Ya habíamos comentado acerca de el tiempo en el momento en el que se da la leche materna, que no hay contacto visual, el sonido estridente. Hay muchos niños que también no se comunican verbalmente, empiezan a apuntar el objeto deseado. Y con sonidos. Pues el sonido no es como que muy característico, pero dicen frases que se le llaman ecolalias, que puede ser inmediata en ese momento. Si usted le dice, tráeme ese juguete, el niño repite, tráeme ese juguete. O el niño puede estar jugando solo y empieza a decir frases de películas o de la mamá que dice, te voy a pegar porque... Entonces, cuando pase ese tipo de situaciones hay que estar alerta. Hay muchos niños que balancean, no todos cumplen con los perfiles. O sea, algunos no tienen, algunos no señalan, o algunos sí, etc. Entonces, por eso que le digo que es muy enigmático. ¿Sí? Cuando no muestran interés por sus primitos, por sus hermanos, o por estar familiarizando con los familiares, o no socializar, vaya. Entonces, esos serían algunos en algunos casos. Así es. Pero como le comento, es tan enigmático que no todos cumplen con casi todas las características. ¿Cómo podríamos hablar el impacto, o sea, el impacto que tiene
con los maestros, el impacto que tiene un niño autista ya en el aula. ¿Cuál sería este impacto? Si en la familia existe todo esto, ¿verdad? Que la negación, la ira, y luego a veces hasta la culpa, y ahora sí, los que reaccionan es que voy a hacer, pero ahora en la escuela, al tener un alumno autista, ¿qué puede hacer el maestro? ¿Qué recomiendas? En realidad existe un documento porque todos los maestros regulares siempre dicen que vengan los maestros de apoyo a hacer su trabajo. Ajá. Pero aprovechando el espacio, maestra, hay un documento que se les entregó a cada escuela pública del país que se llama Módulo 6, es Guía de la Inclusión. Y si bien recuerdo, en la página 21 indica que la escuela regular es la primera instancia que debe de incluir al alumno, ya tenga cualquier discapacidad, pero lo debe de incluir. Claro, para eso está el equipo de apoyo, para darle una guía, una orientación al maestro regular, porque en realidad el trabajo se debe de hacer dentro del grupo. Y la finalidad que perseguimos es la inclusión. Así De es. hecho, ahora en el artículo 3º habla de una palabrita que integraron en el artículo: laica, gratuita, obligatoria Y de calidad. y de calidad. Y aquí hace referencia a la calidad, a la inclusión y a la equidad. Así Y es. entonces, si nos corresponde la inclusión, ¿qué podemos hacer? ¿Qué actividades recomiendas? Pues mire, hablando de inclusión educativa y de la palabrita que usted dice de calidad, básicamente la inclusión educativa es brindarle a cada individuo o cada alumno lo que requiere. Entonces, cuando se planea dentro de tal bloque o por semana o cualquier modalidad que hayan escogido, se toman en cuenta las necesidades prioritarias del sujeto. En este caso, en el trastorno del espectro autista, es claro que van a tener limitaciones en el lenguaje y en la conducta. Eso siempre se va a estar dando. ¿Por qué? Aparte de que son indicadores para el diagnóstico, es pues una condición inherente. Así que siempre va a ser así. Nosotros le podemos enseñar, dependiendo del nivel de y las frecuencias o la intensidad de las terapias o del trabajo que se le haya dado desde el momento del diagnóstico hasta la edad que se presente el alumno, se puede adecuar todas las actividades favoreciendo su necesidad prioritaria. Por citar un ejemplo, aquí tenemos unas láminas en las cuales un alumno se encontraba dentro de un grupo de tercer grado. ¿Cuál era la necesidad prioritaria de este niño? Básicamente era la conducta adaptativa, que son conductas socialmente aceptadas, y los prerequisitos para la lectura y la escritura. Entonces el lenguaje también era algo muy difícil de desarrollar en él. Se buscaron estrategias para poder favorecerlo. Cuando este niño ingresó dentro del grupo, la maestra comentaba su inconformidad porque no sabía trabajar. Entonces empezó a orientar y a guiar a la maestra acerca del trabajo. Y aquí tenemos, a lo mejor es algo muy sencillito, pero en realidad cuando los alumnos estaban escribiendo alguna lectura o estaban copiando el pizarrón o cualquier actividad de escritura o de español, el alumno, aquí se le adecuaron estas láminas para desarrollar la coordinación visomotora. Entonces, ¿qué son estas imágenes? Básicamente es él con algún reforzador, que el reforzador para los niños con trastorno del espectro autista es maravilloso. Sin ellos no podríamos hacer nada. Claro, también con algunas intervenciones de los medicamentos por parte de los neurólogos. Entonces, este sería, por ejemplo, cuando se le dice al alumno: si trabajas vas a jugar con el iPad. En este momento, con este alumno era el reforzador. O, por ejemplo, como su necesidad prioritaria era la conducta adaptativa, entonces se adecuó el material con fotos reales en donde el alumno se está bañando, que llegue, por ejemplo, que el camino llegue al shampoo o al jabón o al cepillo de dientes. Entonces, ¿cómo le hacemos para que este alumno vaya desarrollando, pues no a la par, pero que vaya trabajando casi lo mismo que sus compañeros? Entonces, como la motricidad gruesa en realidad era muy torpe en el sujeto, se empezaron con fragmentos grandes y muy cortos. Entonces, ya posteriormente con el trabajo diario, ya se empezaron a hacer un poco más largos y más angostos, o sin guía, o etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que podemos trabajar dentro del aula. Del aula. Claro,
cada caso es distinto. Cada caso es diferente, pero no podemos dejar de lado porque lo más importante es integrarlos. Así y es. no echarle el trabajo a la USAER, ¿verdad? A los Así es. maestros de apoyo. ¿Tú estás en la USAER? Actualmente no, pero fíjese, por ejemplo, cuando llega un niño, claramente se va a inscribir a la escuela. Entonces llega a la escuela regular. Entonces dicen que se vaya con los de USAER porque ellos son los encargados. Sí, pero en realidad, o sea, en la primera visita que el padre va, lo mandamos nuevamente a la dirección, vaya, o sea, haga el proceso de inscripción, etcétera, y posteriormente ya se agenda una cita para recabar información relevante para poder atender el caso, analizar la situación, qué tipo de servicio va a recibir, si es de comunicación de lenguaje, con el psicólogo, o si necesita algunos estudios con la trabajadora social, ya se le refiere, y evidentemente con el maestro de educación especial. Así es. Y veo que también traes aquí unos cubos. Sí, de hecho, me agradaría agregar, en realidad estos cubos, pues... ¿Me ayudo? No, está bien. Okay. En realidad estos cubos es un material muy versátil porque, vaya, ser maestro implica sentarte, planear, hacer material, y obviamente es tiempo de nuestra vida personal, pero pues por algo elegimos ser docente, ¿no? Sí. Entonces, como dicen, son gajes del oficio. Ese tipo de material es muy versátil. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar unidades, decenas, clasificación, seriación, relación término a término, dependiendo de lo que uno pueda trabajar. Pero dentro de los trastornos del espectro autista no podemos manejar el mismo material con diferentes temas. O sea, no podemos abarcar diferentes temas con un mismo material porque regularmente los niños con este tipo de trastorno son concretos. Aunque ellos hayan adquirido el concepto, si usted, por ejemplo, le dice 1, 2, 3, ¿no? Entonces vamos a suponer que usted quiere unir o hacer una torre de todos los naranjas, él no va a buscar todos los naranjas. Entonces él solamente va a decir 1, 2, 3, como la ecolal. Entonces él básicamente va a hacer 1, 2, 3 y él va a agarrar cualquier tipo de cubo, pero no lo va a agrupar con el color o la acción que usted esté haciendo, ¿no? O sea, básicamente es hacer material pues diverso para los múltiples conceptos que se ven dentro de la educación básica. Tenemos también un video. Vamos, yo creo que se nos está agotando el tiempo, pero tenemos tiempo de irnos a un pequeño comercial o no comercial. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video que traemos sobre este tema del autismo. Así es. Y regresando, comentamos el video y nos sigues platicando de todo lo que podemos hacer con este tipo de alumnos. Claro que sí. Entonces vamos al video, te invitamos a que te quedes, a que lo observes, lo analices y que estés aquí con nosotros compartiendo este video. Ricky, trabaja. Triángulo amarillo. Triángulo amarillo. Pega. Pega. Pégalo. 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 Trabaja. 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 Muy bien. Guarda. Recorta. 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 Muy bien. Recorta. El que, ese mismo... No, es lo de inglés. Trabaja.
Ricky, Ricky, trabaja. 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 No, no. Lápiz. Muy bien, Ricky. Ten, trabaja. Trabaja. Vamos a terminar todo esto. Trabaja. Ángel, pero tú también, Angelina, y tienes a Evelyn, entonces no tiene caso de darle otra vez la hoja, entonces pongo a Ángel. Ah, ok, sí, ya te entendí. Vas a dar Muy bien, Ricky. Regresamos después de este video sobre el autismo. Estamos aquí de vuelta con ustedes, muchachos, en este programa Vocación Maestro. Gracias por estar aquí con nosotros, conectados. Y gracias a nuestro patrocinador, el Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey. Gracias, que te ofrece una amplia gama de profesionalizarte con maestrías, pedagogías, con didácticas, con doctorados, con licenciaturas, con cursos de todo tipo. Llama al 83 49 83 49. Llama, inscríbete, te va a encantar el ambiente que tenemos ahí en IDEPROM y sobre todo unas asesorías y una capacitación muy, muy actualizada. Llama hoy 83 49 83 49 al Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey e inscríbete y crece con nosotros. Y estamos aquí con el maestro Fidel Caballero hablando del autismo. ¿Y qué podemos comentar de este video? Ahí te estoy viendo en el video. Eres tú, ¿verdad? Sí. Eres tú. Quisiera aclarar algo. Hay algunas estrategias que regularmente no son muy usuales de aplicar con un niño con trastorno del espectro autista. En este caso, este niño en particular lo conocí cuando tenía 9 años. ¿Qué pasaba con este niño? No sé si están familiarizados con una historia que se llama El Salvaje de Aveirón. Fue pues, un niño abandonado. Entonces, no desarrolló lenguaje, ningún tipo de conducta adaptativa. Entonces, pues básicamente este niño era algo similar. Se la pasaba gritando todo el día, corriendo, tirado. No utilizaba el inodoro apropiadamente, por lo tanto no se aseaba tampoco. El baño diario era algo muy difícil, el cepillado de dientes, o sea, muchas cosas que ya debería de haber apropiado desde pequeño, no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahí? Pues primeramente se trabajó lo que fue la conducta adaptativa, que utilizara el baño apropiadamente, ya que él lo hacía en cualquier lugar. Y este lugar era en la sala, en el comedor, o sea, en cualquier lugar. Entonces los familiares ya estaban tan acostumbrados a que nadie le había dado una intervención adecuada. Entonces ellos mismos adecuaron sus estrategias y decían, le gritaban a la mamá, mamá, pastel. Entonces, ¿qué hacía la mamá? Pues iba a limpiar pues, el pastel de su hijo. Comprenderá que no es nada agradable. A lo largo de 3 meses de trabajar con él, logramos que usara el baño apropiadamente. Entonces, ¿qué es lo que seguía? Pues lo que seguía era eliminar la ecolalia, que evidentemente al principio del video lo ve que está gritando, pero no era eliminarla, sino disminuirla. Porque si escucharon bien el video, yo le dije, Ricky, trabaja, y él me dijo, estás loco. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí? Bien espontáneo. Así es. Entonces, por ejemplo, él, esa ecolalia de estás loco, la aprendió en alguna película o en alguna caricatura, o a lo mejor de sus hermanos, ¿no? Pero la situación es que la utilizó correctamente. Entonces, ¿por qué eliminar algo que ya está utilizando correctamente? Ya que los niños con este tipo de trastornos no entienden qué es lo que usted espera que ellos hagan, ¿sí? Entonces, con lo que se hizo fue buscar una lista de lo que le gusta, lo que no le gusta, y en este caso lo que le tiene miedo, porque sí era un caso difícil, bueno, sigue siendo un caso difícil, pero ya no tanto. Entonces,
él le tenía miedo a la detonación de un globo. Así que se preparó la situación, bueno, más bien se propició la situación para que el alumno estuviera emitiendo las ecolalias constantemente. Y se utilizó el estímulo adversivo, que era la detonación del globo. Cada vez que se presentaba una ecolalia, entonces se hacía la detonación de un globo, que después, cuando terminamos la actividad, cuando estábamos en la mesa, ahí en el video, yo dejé caer los globos y él automáticamente gritó. Entonces quiere decir que ahí él estaba entendiendo cuál era la función del globo. Posteriormente, se utilizó otra estrategia, que es la anticipación, que fue cuando estaban todos los globos pegados en el pizarrón. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar trabajando con el alumno y estar reventando y agarrando otro globo. Entonces me anticipé para que en el momento, como él ya había entendido la funcionalidad del globo, si él presentaba otra ecolalia, entonces solamente se detonaba. Así que en ese momento solamente se utilizaron 2. Posteriormente ya se empezaron a hacer aproximaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Como él ya entendió el globo, la función del globo, dentro del aula solamente era un estímulo visual, porque él ya sabía lo que significaba, entonces él permanecía callado. Como ya permanecía sentado y dentro del salón, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora sí trabajar los prerequisitos del español y la matemática, que regularmente en los niños con cualquier discapacidad se priorizan estos tipos de asignaturas, español y matemáticas. Entonces, al final del video, ¿qué es lo que vimos? Que el niño ya solo se amarraba el globo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta situación? El globo le recuerda que debe de permanecer callado. Ahorita ya no es necesario el globo, porque ya tiene lenguaje. ¿Cómo se le desarrolla el lenguaje? Miren. ¿Puede caber aquí lo que conocemos como el estímulo-respuesta? De ¿El hecho, acondicionamiento clásico? De hecho, qué bueno que lo menciona, porque ya se me estaba pasando. Hay diferentes enfoques para trabajar con los niños que presentan discapacidad o alguna necesidad educativa. Pero la bibliografía dice que es muy recomendable trabajar el enfoque cognitivo-conductual con los alumnos que tienen trastorno del espectro autista. Sí es recomendable, pero no con todos. Como comentamos, no todas las estrategias ni todos los niños cumplen con todos los indicadores. Entonces, el enfoque cognitivo-conductual tiene un aspecto autoevaluativo. Quiere decir que cuando existe lenguaje en este tipo de niños, que ya pueden autorregularse, entonces ellos ya pueden analizar un poco lo que es la situación. ¿Sí? Pero en este caso, con este niño se utilizó un enfoque conductual totalmente, porque podríamos decir que por la falta de las estrategias adecuadas durante la edad de preescolar, el niño tuvo deprivación cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que él no aprendió lo que debería de haber aprendido durante el transcurso de preescolar y los primeros años de primaria. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Muy bien, muy bien. Estamos viendo que ahí estás trabajando con un alumno en un tipo salón. ¿Es tu consultorio? Porque sé que tienes un consultorio. No, ahí ¿O ese es niño, un aula? en ese niño se tuvieron que hacer visitas a la escuela regular. Tenemos llamada, ¿verdad? Pero después la contestamos. Tienes, bueno, en este video vemos un aula. Sí. Pero tú también tienes un consultorio. Así es. Bueno, mire, en el caso de este niño se tuvieron que hacer visitas a la escuela pública, porque se tuvo que hacer un trabajo colaborativo con los maestros de la USAER, con el personal docente de la escuela, pero dentro del consultorio, nosotros, obviamente no es un lugar similar al de la escuela pública, ¿no? Ya es un lugar en donde está adecuado para trabajar con este tipo de niños. Puedes usar tu teléfono y para que si las personas que nos están viendo están interesadas, te llamen. Claro que sí. Danos tus informes. Claro que sí. El número telefónico sería 811-699-9251. Y un correo electrónico sería fidelcaballerogapsi@hotmail.com. Muy bien. ¿Está aquí en el centro de Monterrey? El consultorio lo tenemos ubicado en la colonia Mitra Centro. Mitra, sí, en el centro. Así. Bien Bueno, sí, casi, representativo, casi. porque recuerda que esto es de Monterrey para todo el mundo. Así es. Entonces está ubicado aquí en el centro de Monterrey, bien cerquita. Así es. Bueno, pues estamos en la recta final, maestro Caballero, Fidel Caballero.
danos algunas estrategias generales, tanto para los padres como para los maestros. Claro que sí. Mire, como ya he comentado varias veces, este tipo de niños es un enigma trabajar con ellos. No con todos se trabaja lo mismo dependiendo de la necesidad, dependiendo del nivel de lenguaje, del nivel de conducta. Entonces, todos esos son factores en los cuales se pueden tomar en cuenta para implementar estrategias adecuadas. Pero algunas estrategias generales, por así decirlo, la primera es que no hay una intervención mágica que nos va a curar o que nos va a eliminar por completo o va a disminuir todo. O sea, se puede disminuir hasta cierto grado dependiendo. Entonces, como este tipo de niños tienen problemas en la comunicación, si nosotros le decimos, Ricky, siéntate, fíjese todo lo que estamos haciendo, Ricky, siéntate, Ricky, vete a sentar, Ricky, otra vez parado, Ricky, ¿por qué no te has sentado? Son 4 indicaciones que el niño no entendió ninguna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando no tiene ningún tipo de lenguaje, le vamos a decir, Ricky, siéntate, y lo vamos a acompañar y se va a sentar. Entonces, toma agua y le van a dar el vaso y toma agua. Así de específico tiene que ser, porque aunque ellos no tienen, o sea, tienen problemas de lenguaje porque no lo externan, pero no lo usan de manera autónoma. Entonces, esa sería alguna. La siguiente sería, si nosotros queremos que él haga algo, tenemos que hacerlo de cierta manera en la cual él se apropie y lo haga de rutina propia. Es por eso que aquí tenemos un horario. Vamos a verlo. Mira, como este alumno tiene deprivación cultural y aparte del trastorno del espectro autista, le hicimos un horario de lunes a domingo. Entonces, en el momento en el que se despierta, pues se tiene que cepillar los dientes. Posteriormente se baña. Y como el niño está acostumbrado a trabajar todo, bueno, más bien a estar acostado todo el día en el iPad, lo que hicimos fue desarrollarle ciertas habilidades para poder, que contribuya a algo en el hogar. Entonces aquí le pusimos agua de limón, agua de Jamaica, que la madre provee al niño para que él prepare el agua, corte el limón, que lo exprima, le ponga el azúcar, etc. Después de que ya él prepare la bebida, ya empieza a comer. Y como él estaba en el turno de la tarde, entonces ya le pusimos la foto que indica que tiene que ir a la escuela. Entonces dentro de la escuela se utilizó otro horario que implicaba el horario de las asignaturas de educación física. A eso iba, que el maestro debe tener un calendario similar con las actividades que el alumno tiene que realizar específicamente, ¿verdad? Así es, ellos son muy visuales. Entonces, si dentro del salón o en el momento del hogar que tienen que hacer alguna tarea, si usted le da nada más una hoja, ellos se van a centrar solamente en esa hoja. Pero si usted le dice, vas a hacer esta y estas hojas, entonces él ya va a saber que él no va a terminar hasta que se termine. Hasta ahí se va a terminar, entonces ya con eso él va a estar satisfecho porque él ya sabe hasta dónde va a trabajar. Pero si le damos una hoja y le damos otra hoja y le damos otra hoja, él no va a saber o sea, él va a saber cuándo empezó, pero nunca va a saber cuándo va a terminar. Entonces esto, ¿qué es lo que va a hacer? La ansiedad. Ansiedad. Se presenta la ansiedad y de esa ansiedad ya se desarrollan ciertas conductas que se tira al suelo, que empieza a gritar. ¿Por qué? Porque como tiene problemas de lenguaje, él no sabe externar de una manera correcta que diga, ya no quiero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bien concreto. Exacto. Bien específico. Así es. Vamos a suponer que usted le da un vaso de agua y él tiene mucha sed, pero él no puede decirlo porque no sabe. Si usted le da la mitad, él entonces va a gritar, porque no sabe externar lo que él quiere. Un vaso lleno. Así es. O sea, y es tan simple, pero después dicen, es que el niño empezó a gritar, está loco, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Pues qué interesante, ¿verdad? Está este tema. Yo creo que este tema no se agota aquí. Hay mucho que comentar. Bastante. Pero pues tenemos aquí el tiempo limitado y ya se nos acabó el tiempo, maestro Fidel Caballero. Yo te quiero agradecer todos estos consejos, todo tu material para que lo pongamos en práctica todos los que tenemos contacto con este tipo de personas, que no debemos de olvidar lo principal, que son personas, claro, que merecen todo nuestro respeto, nuestro tiempo, nuestra atención y tratarlos dignamente. Así es. Como cualquier otra persona. De hecho, dentro del consultorio también brindamos cursos de actualización o preparación para maestros o padres de familia. Entonces, cualquier duda o aclaración ya tienen mi número y mi correo electrónico. Pues cualquier duda, ya saben, ya tienen los teléfonos del profesor Fidel Caballero
Y yo también quiero dar gracias al Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey por facilitar este espacio de Tuvox y darnos la oportunidad de compartir desde Monterrey para todo el mundo. Y recuerden, aquí los esperamos el próximo lunes a las 8 con otro tema de interés. Soy Gaby Montes y este es tu programa Vocación Maestro. Los esperamos el próximo lunes. Gracias. Gracias. IDEPRON, Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, presentó Vocación Maestro aquí en www.tuvox.tv. Hasta la próxima emisión.